Amén. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo y una iglesia poderosa que está en victoria, dice, amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Diga conmigo, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Diga conmigo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora saltamos a Ezequiel 48, 11 al 12. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no se descarriaron cuando se descarriaron los hijos de Israel, como se descarriaron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de la de los levitas. La palabra de Cristo está bendecida. Padre, a ti damos toda gloria, toda honra y todo el honor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú puedas ministrar según tu sabiduría y soberanía, Señor, a los corazones en este día. Mira a todos aquellos, Señor, que van a recibir esta porción de Cristo, de la palabra revelada a cada uno de los corazones, Señor. Tú conoces cada terreno. Algunos dan un 30, un 60 y un 100 por uno, pero esta palabra no puede regresar a ti vacía. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Yo me encargaré de darte toda la gloria, porque tú eres el único merecedor y digno de la misma, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablarles sobre el tema un sacerdocio real y fiel al propósito de Dios. Repito nuevamente, dígale al que tiene ahí a 6 pies de distancia, con la mascarilla, que se pueda escuchar, un sacerdocio real y fiel al propósito de Dios. Amén. Y por varias semanas hemos estado enseñando, ¿verdad?, sobre esta línea, sobre esta temática del sacerdocio santo real de cada uno de los creyentes, ya que hemos enseñado que el sacerdocio santo y real de cada uno de los creyentes no es algo selectivo, para algunos sí, para otros no, sino que cada uno tiene una responsabilidad, un diseño y un modelo de edificar conforme a este propósito y plan que Dios determinó desde su sabio consejo y desde la eternidad para que nosotros participáramos como herencia de Él para con cada uno de nosotros. Entonces debemos entender, y ya lo hemos enseñado también, que Dios no tiene muchos propósitos, sino que Dios tiene solamente un solo propósito general, y todo está centrado en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Pero referente al sacerdocio santo de los creyentes, porque Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes reales de un nuevo pacto en Cristo el Señor, estamos siendo dirigidos, diga conmigo, estoy siendo dirigido a la consumación del propósito eterno. La iglesia está siendo dirigida, está siendo preparada, está siendo afirmada y establecida en esa dirección profética de la consumación del propósito eterno, donde sabemos que el principio es Cristo y el fin es Cristo, y todas las cosas han sido reconciliadas en Él, fueron hechas por Él, fueron hechas para Él, y todo ha sido en Él. Así que todo es alrededor de Cristo. Aquí nada gira alrededor del hombre, todo gira alrededor de Jesucristo. ¿Cuántos lo dicen amén a eso? Aleluya. Pero la palabra revelada de Dios para con cada uno de nosotros, los que hemos recibido la iluminación de la misma, encontramos a método de sombra, tipo y figura, unos prefigurativos en la palabra, un sacerdocio real y fiel que se vislumbra o vislumbra la iglesia de Jesucristo. El sacerdote y el profeta Ezequiel, ya que leímos de allí una porción del libro de Ezequiel, él fue sacerdote y profeta, y nos revela bastante sobre esto, sobre el sacerdocio. Él estuvo allí en la cautividad, según los datos históricos y el contexto histórico de este profeta Ezequiel y este sacerdote.
vivió durante los días de la cautividad en Babilonia, también junto a Daniel y Jeremías, y no vamos a entrar en todos esos datos, ¿verdad?, históricos o ese contexto histórico, pero el nombre de Ezequiel significa Dios refuerza. Él llevó a cabo ese ministerio alrededor de los años 596 al 571 antes de Cristo, pero uno de los datos, también a método de sombra, tipo y figura, muy importantes y muy relevantes en su libro, fue en la visión que él tuvo del nuevo templo, y también el sacerdocio real, porque él describe allí, a método de sombra, tipo y figura, un sacerdocio real y fiel para el Señor. Y allí es donde nos vamos a centralizar, y allí es donde queremos enfatizar y enfocarnos en esta bendecida tarde que el Señor nos regala. Y esto es tanto así que el profeta y ese sacerdote Ezequiel dedicó 8 capítulos. Si vamos a la historia y a lo que nos revela la palabra, desde el capítulo 40 al 48 hay descripción de esa visión que tuvo Ezequiel del nuevo templo, y también lo que declaró sobre este sacerdocio fiel para el Señor. Y sabemos que esto está enlazado y tiene que ver con lo que sucederá en la construcción del templo, cuando el anticristo se revele y levante el tercer templo. Pero esto tiene una trascendencia también mucho más sobrenatural y muy espiritual que nosotros debemos comprender, porque aquel templo también que estaba viendo era una sombra que tipificaba y representaba algo mayor de un templo físico, un templo espiritual también, donde allí somos injertados e incluidos nosotros, también la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y conocemos, mis amados, que cada templo que fue construido en Israel, Dios ordenaba a una familia en específico para cuidarlo. Eso lo vemos en las Escrituras. En el tabernáculo de Moisés, Dios ordenó a un Aarón para ser el sumo sacerdote. Por tanto, el sacerdocio de Aarón, gobernaba el ministerio del tabernáculo mosaico. En el tabernáculo, la tienda de David, en el tabernáculo de David, porque David también erigió un tabernáculo, allí estaba Abiatar como el sumo sacerdote. Por tanto, él y sus hijos eran los administradores y supervisores del tabernáculo davídico, Y finalmente el templo de Salomón. Y aquí también quiero hacer énfasis en ese templo que erige Salomón, que construye Salomón. Sadoc era el sumo sacerdote que supervisaba ese ministerio. Y lo interesante es, mis amados, que Ezequiel, cuando tiene la visión, cuando escribe su libro, y allí Jehová le está hablando y tiene la visión sobre el templo y el sacerdocio que administraría ese nuevo templo, él habla sobre este linaje de Sadoc, un linaje real y fiel para el propósito que Dios estableció. Ezequiel capítulo 43 versículo 19. Mire cómo dice Ezequiel capítulo 43 versículo 19. Y consideramos la versión del 95 Reina Valera. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Aquí en todo esto podemos extraer de que hubo un linaje que le agradó al Señor, hubo un linaje que le agradó a Dios. En aquel entonces fue escogido por él para administrar, o lo que sería la administración del templo. Y a la misma vez, si notamos el libro de Ezequiel con detenimiento, estoy enseñando, quiero que me tengan un poco de paciencia, amén. Pero el capítulo 44, el profeta Ezequiel, nos vamos a dar cuenta de Dios haciendo una separación y una selección para el propósito de la edificación. Recuerde que Ezequiel está hablando de la restauración
de la reedificación. Él estuvo en el cautiverio y él también profetizó junto a Jeremías y Daniel de lo que sería. Jeremías se quedó afuera del cautiverio, pero Daniel y Ezequiel estaban adentro. Durante esa temporada Daniel obtiene posiciones jerárquicas en la política de la nación, mientras que Ezequiel prevalece en su sacerdocio, y Jeremías está prediciendo lo que sucedería, profetizando lo que sucedería. Pero nos damos de cuenta de que aquí en este libro de Ezequiel, que va mucho relacionado a la restauración, porque debemos entender, mis amados, que en medio de todo el caos, de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que estamos viendo alrededor, en medio de tanto caos hay una restauración para la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y tenemos que estar entendidos de lo que Dios espiritualmente está haciendo, porque nosotros no vemos lo natural. Nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder entender lo espiritual. Lo que la Biblia ha declarado, nos ha enseñado, y lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo. Pero allí en el libro de Ezequiel, capítulo 44, 6 al 9, allí Ezequiel, bajo inspiración divina, especifica a unos en la selección y en la separación que Jehová estaba haciendo en ese entonces. Y le dice allí: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. Basta ya de traer extranjeros e incircuncisos de corazón, e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grasa, la sangre, e invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjero como guarda de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos extranjeros que están entre los hijos de Israel. Allí Jehová está apuntando lo que fueron los extranjeros y los incircuncisos. O sea, como hemos también enseñado acá anteriormente, la edificación de la iglesia jamás será por medio de voluntarios, sino que la edificación de la iglesia será con hijos reales y sacerdotes del reino de Dios. Y si usted no se ha dado cuenta y usted está en Cristo, usted es uno de ellos, un sacerdote del reino de Dios. Usted no es ni extranjero a la causa eterna del evangelio, ni tampoco un incircunciso. Oh, gloria al Señor. Usted es un sacerdote real en Cristo el Señor, que está aquí no por pura casualidad. Está aquí porque usted tiene que edificar algo en esta temporada de restauración en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. El segundo grupo que Ezequiel, allí en aquella visión e inspiración divina, excluye de la edificación, fueron los levitas infieles. Y allí en el capítulo 44, allí mismo del verso 10 al 14, mire lo que dice Ezequiel. Y perdone, vamos a leer varios. Le dije que quiero que sea paciente porque estamos desarrollando. Quiero desarrollar acá, porque todo esto es una sombra. Todo esto nos ilustra, nos vislumbra una realidad presente de lo que nosotros, el sacerdocio de Sadoc. Es muy importante en el entendimiento espiritual para que nosotros entendamos como iglesia quiénes nosotros somos y cómo debemos operar en esta dispensación y en este tiempo que la iglesia está presente, restaurando las cosas, aleluya, que pertenecen al reino de Dios. Porque nosotros, mis amados, somos parte de esto. Pero los levitas infieles, dice el versículo 10 al 14: los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí,
Yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima y estarán ante él para servirlo, por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová, el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se me acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron. Los pondré pues por guardias, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Aleluya. Está refiriéndose ahí la palabra del Señor a los levitas que se fueron tras los ídolos, a los levitas que vendieron la verdad, a los levitas que fueron infieles, que retornaron a sus ídolos, y allí Jehová los está sacando de ellos poder operar en el santuario, en el lugar santísimo, en el lugar santo, de tener una mayor entrada de comunión e intimidad en su ministerio y su función sacerdotal, y los pone solamente a las puertas, los pone solamente afuera. Con todo y eso les permitió que ellos pudieran sacrificar y hacer holocausto, pero no entrar a una mayor exposición y a una mayor dimensión de lo que realmente sería su función como sacerdotes en aquel entonces, como los levitas. ¿Estamos entendiendo acá? Amén. O sea, había una restricción de Jehová que no les permitía algo más porque fueron infieles. Diga conmigo, eso no somos nosotros. Aleluya. Pero estaban los hijos de Sadoc, y este es el tercer nivel. Los hijos de Sadoc, los cuales fueron santificados. Dice la palabra en Ezequiel 48:11. Mire cómo dice: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad. Aleluya. Que no se descarriaron cuando se descarriaron los hijos de Israel, como se descarriaron los levitas. Ahora hay que entender también, mis amados, la trascendencia, el contexto histórico. ¿Quién fue Sadoc? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es menester que entendamos este sacerdocio? Que es un tipo de, un prefigurativo, un tipo, una sombra de lo que es el sacerdocio real y fiel y santo de la iglesia en Cristo en este momento. Gloria al Señor. Sadoc, para comenzar en hebreo, su nombre significa justo, que eso revela el carácter, porque los que están en el justo hemos sido constituidos justos para él. Aleluya. Usted no es justo por lo bueno que usted hace o por lo bueno que usted es, sino que usted es justo por el bueno que lo habita. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí ya hay un código que estamos decodificando. El nombre significa en hebreo justo, que revela el carácter. Este hombre fue descendiente de Eleazar y el hijo de Aarón. Pero si estudiamos el contexto histórico, la narrativa bíblica, nos vamos a dar de cuenta de que hubo un proceso para que Dios lo seleccionara, para que Dios lo escogiera, para que Dios en ese momento de operar como sumo sacerdote, él antes tuvo que tener un periodo de prueba relevante en su contexto histórico para él poder manifestar un sacerdocio fiel al Señor. Gloria al Señor. Por eso es que vamos a descubrir 3 pruebas específicas. Vamos a ver, vamos a notar que refinó el carácter de Sadoc. Y al refinarle el carácter se le añadía más responsabilidad. Porque debemos entender que nuestra progresividad en el reino de Dios va a ser probada. Y la iglesia está siendo probada. Oh, gloria al Señor, aleluya.
cada mes, cada año, cada temporada, cada estación, ¿usted cree que los años están pasándole en vano para la iglesia? No, no, no. La iglesia cada temporada, cada año, cada década, históricamente está siendo progresivamente probada y Dios está evaluando dónde su iglesia está y hacia dónde ella se dirige. Oh, gloria al Señor, aleluya. Entonces el primer punto que le quiero compartir acá es que el sacerdocio fiel es de unción y no de tradición. Aleluya. El sacerdocio fiel a Dios es de unción y no de tradición. Gloria al Señor. Si vamos a Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 23, porque vamos a ver que antes de Sadoc funcionar en el sacerdocio como tal, él funcionó. Él fue probado en varias escenas, en varios escenarios, que lo fue catapultando, que lo fue exponiendo, que lo fue formando para él operar en el propósito y en el diseño, en el modelo original que Dios había preparado para él. Desde el reinado de Saúl, Sadoc estaba presente. Gloria al Señor. Y dice en Primera de Crónicas 12:23. Luego vamos a considerar 26 y 28 de Primera de Crónicas 12. Dice Primera de Crónicas 12:23. Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y llegaron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. El versículo 26 dice: de los hijos de Leví 4,600. El versículo 28 dice: y Sadoc, mira, apareció Sadoc. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Aleluya. En esa Primera de Crónicas capítulo 12 se encuentra la lista de los hombres, escuche, que habían abandonado a Saúl uniéndose a David cuando David andaba huyendo de él. O sea, estos hombres eran antiguos ayudantes bajo el reinado de Saúl, pero optaron por abandonar la administración de Saúl para unirse al rey David. Alabado sea el Señor. Son códigos que estamos viendo, que allí hubo una decisión en el corazón de Sadoc junto a todos aquellos que le acompañaron. Cuando leemos el primer libro de Samuel, los capítulos 16 al 29, vamos a encontrar que aunque David había sido ungido como rey de Judá, habitó la mayor cantidad de su tiempo de vida en cavernas, en el desierto, en tierras extranjeras, tratando de huir de Saúl. Aleluya. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué el sacerdocio fiel, como les dije, es de unción y no de tradición? Porque aquellos hombres que abandonaron la antigua función y posición en la compañía y en la ayuda del equipo de Saúl, estos hombres habían sacrificado sus posiciones, su honor, su seguridad para seguir a David. Oh, gloria al Señor. Ellos estaban convencidos, plenamente convencidos, de que David sería el rey. Aleluya. Abandonaron la gloria de sus posiciones, del trono y la compañía de Saúl, para apoyar a David en el desierto. Alabado sea Cristo. Sadoc se encontraba entre aquellos hombres que abandonaron a Saúl para apoyar el reinado de David, cuando David todavía no había sido plenamente hecho rey de toda Jerusalén. Porque David fue ungido 3 veces. Aleluya. David fue ungido en Belén, David fue ungido en Hebrón y para toda Jerusalén. Y en todo ese contexto, Saúl lo que representa es las tradiciones de los hombres, en tanto que David representaba la verdadera unción del Dios que lo había escogido para reinar sobre toda la tierra. Oh, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué es lo que nos dice el Señor para nosotros, iglesia? Ser parte de este sacerdocio real y fiel al Señor, vamos a tener que estar dispuestos a seguir la unción del Espíritu sin importarnos el precio a pagar.
Aleluya, gloria al Señor. Vamos a tener que estar dispuestos a verdaderamente vivir en el Espíritu, gobernado por el Espíritu, no importando lo que tengamos que pagar. Y no estoy hablando de pagar para salvación, estoy hablando de un pago que hay en sacerdotes fieles para manifestar la gloria de aquel que nos ha ungido para su propósito. Alabado sea el Señor. Porque la unción del sacerdocio real y fiel al Señor siempre demandará cambios y acciones relevantes al propósito. Algo que debemos entender es que si tú llevas la unción por dentro, debe de cambiar todo tu estilo de vida. Aleluya. La mujer que está embarazada, lo que lleva por dentro la cambia por fuera. Gloria al Señor. Y si la iglesia va a manifestar y posee la unción de aquel que la ha ungido para manifestar un reino y un propósito en esta tierra, lo que cargamos por dentro va a transformar todo lo que se ve afuera. La mujer embarazada no puede comer lo que ella quiere comer, no puede vestirse como ella quiere vestirse. Aleluya, gloria al Señor. Se le cambia todo. Si algo hace el don de Cristo, es que te hace cautivo de Él. Oh, gloria al Señor. Si algo hace el don, es que te comienza a controlar. Aleluya. Aquel que canta, que tiene el don para cantar, hace hasta los tarateos con la boca. Comienza a cantar donde quiera que escuche un sonido. Aleluya. Aquel que predica, se comienza hasta a mirarse solo predicando. Porque si algo hace lo que llevas por dentro, es que comienza a cambiar toda tu atmósfera y tu entorno por fuera. Oh, gloria al Señor. Aleluya. La pregunta es si vamos a operar en la unción o seguiremos tradicionalmente lo que hemos conocido. Porque vienen cambios, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Proféticamente la iglesia está viviendo una temporada de cambios, donde todo lo tradicional, donde todo lo ordinario, donde todo lo rutinario está siendo transformado a un deseo único, excelente y perfecto de la voluntad de Dios. Porque lo que va a suceder para la iglesia, créame que ha sido plenamente orquestado y preparado por la unción divina que ha descendido sobre todos los reales sacerdotes que forman parte del propósito de Dios. Alabado sea el Señor. La unción siempre requerirá un sacrificio de honra y confianza al propósito de Dios. Alabado sea Cristo. Lo repito nuevamente. La unción siempre requerirá un sacrificio de honra y confianza al propósito de Él. Aquellos hombres estaban cómodos. Aquellos hombres estaban allí con Saúl. Entre ellos estaba Sadoc. Pero Sadoc dijo: no, yo no me voy a quedar con lo que tradicionalmente como los demás reyes y las demás naciones de la tierra operan. Aquí ha ungido el rey, el soberano, a un rey que estará sobre todo el reinado de la tierra, que ha sido verdaderamente ungido. Y yo no voy a permanecer con lo que otros han permanecido. Hay un cambio, hay algo que Dios ha hecho, que yo me tengo que unir y obedecer. Y aunque me tenga que costar, aunque haya un costo de reconocimiento, quizás de posición, aleluya, yo voy a hacer lo que Dios está diciendo que haga. Alabado sea el Señor. Número 2, el sacerdocio fiel es de convicción divina y no de preferencias humanas. Lo repito nuevamente, el sacerdocio fiel es de convicción divina y no de preferencias humanas. Aleluya. Segunda de Samuel 15:6 y versículos 25 y 26 dice: de esta manera, ya vimos el primer proceso de Sadoc. Sadoc abandonó la compañía de un reinado que tenía allá junto a muchos hombres en el reinado de Saúl. Ahora mire el segundo tipo de prueba, que Dios está conociendo el corazón de este hombre. Alabado sea Cristo.
Porque Dios es el que pesa los corazones. Alabado sea. Hay mucha gente que te puede pesar por fuera, pero Dios te pesa por dentro. Hay mucha gente que te pueden elegir y determinar y ponerte una etiqueta por fuera, pero Dios sabe lo que está dentro. Alabado sea el Señor. Dios sabe el corazón de su iglesia. Dios sabe cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Gloria al Señor. Y hay un periodo, un escenario donde Dios está evaluando el corazón de la iglesia. Y este segundo tiempo de prueba de este hombre Sadoc, dice, de esta manera hacía, segundo de Samuel 15:6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así les robaba. Note bien quién era el que les robaba el corazón al pueblo. Absalón, el corazón a los de Israel. Pero mire lo que dice el versículo 25 y 26. Pero dijo el rey a Sadoc, David le dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y vea el arca y su tabernáculo. Y si dice, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Estamos viendo ahora otro escenario. David ya era rey de Israel. Ya había pasado años, ya había pasado un tiempo, y ahora estaba reinando en el trono. David había establecido un nuevo orden de adoración y el arca de Dios. Había traído el arca estaba descansando en el monte de Sión. Sin embargo, le surgió un problema a David. Aleluya. Le surgió un escenario también a David de prueba y de problema, porque hubo rebeldía por medio y a través de uno de sus mismos hijos. Aleluya. Porque que tú obtengas obstáculos en el camino no significa que no estás en el diseño de Dios. Porque el que tú obtengas una prueba y hayas vivido muchas en este 2020 no significa que estás, aleluya, desconectado de la voluntad del Padre para con tu vida. Mucho más contrario puede ser que está en el camino alineado. Aleluya. A mí muchas veces me aconsejaron y me decían que si algo está saliendo mal, es porque quizás yo estoy haciendo algo mal. Pero es todo lo contrario. Si algo te aparece mal en el camino, es porque precisamente ese es el camino donde tienes que ir por encima de los obstáculos que se presentan. Oh, gloria al Señor. Entonces, Absalón se rebeló y deseó, usted conoce la historia, deseó usurpar el reino de su padre. En segunda de Samuel 14 dice que este hombre era amado por el pueblo. Absalón amarró emocionalmente. Era un hombre amado por el pueblo, y este hombre representó la popularidad y el beneficio a las preferencias del pueblo de Israel. Entienda esto, mis amados. El pueblo de Israel solamente siguió los deseos de su corazón y fueron atraídos por la fuerte tentación y la atracción que este hombre Absalón promovió y produjo en la nación de Israel. Pero sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Sadoc fue fiel a David. Aleluya. Y estaba convencido de que lo que había hecho el Señor, o lo que había elegido el Señor, era la voluntad de Él, y no era lo que el pueblo eligiera, sino lo que Dios había elegido. Oh, gloria al Señor. Aleluya. O sea, Absalón amarró emocionalmente, conquistó emocionalmente el corazón de la nación y del pueblo de Israel para que se enlazaran a él. Pero hubo un sacerdocio fiel. Aleluya. Hubo un hombre fiel al rey David, porque entendía el propósito y el diseño de lo que Dios había preparado y había establecido en su intención original. Sadoc fue fiel a David, aleluya, y él pagó el costo de seguir la elección de Dios sin importarnos lo que el resto de la gente haga.
Sadoc fue probado en contra de las preferencias humanas y él permaneció fiel a las convicciones justas y perfectas del reino de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. O sea, Sadoc no estaba mirando lo que el pueblo veía. Sadoc no estaba observando lo que el pueblo observaba. Sadoc no tenía las preferencias que el pueblo tenía. Sadoc no le llamaba la atención lo que sucedía afuera, sino lo que estaba sucediendo adentro. Aleluya. Y la iglesia de Cristo le debe interesar más no lo que sucede afuera, sino lo que está sucediendo dentro del corazón de la iglesia y de aquello que Él ha constituido reales sacerdotes para Él. Alabado sea el Señor. Porque si te fijas en las preferencias de afuera, te olvidas de los propósitos de adentro. Alabado sea el Señor. Pero Sadoc permaneció fiel. Sadoc representa al sacerdocio fiel. Sadoc representa a una iglesia fiel. Que si nos quitan los templos, vamos a continuar adorando. Oh, aleluya. Que nos pueden quitar la salud, pero no el corazón adorador. Que nos pueden quitar mucha libertad, pero nunca la libertad que Cristo le ha entregado a la iglesia. Porque somos reales sacerdotes en Cristo el Señor. Aleluya. Número 3, diga conmigo número 3. El sacerdocio fiel es de sumisión y lealtad al propósito. Viene la tercera prueba. Mire, desde Saúl comenzó a probarse el corazón de un hombre, Sadoc. ¿Sabe cuántos años? La iglesia lleva 2000 años. Pero la iglesia está siendo recuperada al propósito que Dios preparó desde la eternidad para ella. Usted no se crea que aquí Satanás se va, aleluya, a salir con la suya. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el templo santo de Dios. La iglesia es la casa espiritual de Dios. Y está constituida por unos sacerdotes que, aleluya, una vez entiendan este diseño y este modelo de edificación, no va a haber quien la detenga. Oh, gloria al Señor. El sacerdocio fiel es de sumisión y lealtad al propósito. La tercera prueba de este hombre, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 1 y versículo 5, también versículos 8 y 35, ahí mismo de ese primer capítulo. Mire lo que sucedió. Tercera prueba. Entonces Adonías, y ya estoy terminando, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corrieron delante de él. Diga conmigo, pero. El versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía hijo de Joiadá, el profeta Natán, Simeí, Reí, todos los grandes de David no seguían a Adonías. Versículo 35 dice: después iréis detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. Y está hablando ahí de Salomón, Jehová el Señor. Pero Primera de Reyes 2:27, vaya conmigo allá también, el versículo 35. Esto fue en consecuencia de, y ya vamos a explicar lo que sucedió allí. Primera de Reyes 2:27 y verso 35. Dice: así echó Salomón a Abiatar. Mire lo que sucedió. A Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliera la palabra que Jehová pronunció en Silo sobre la casa de Elí. El versículo 35 dice: el rey puso en su lugar a Benaía hijo de Joiadá al frente del ejército. Escuche. Y a Sadoc el rey lo puso como sacerdote en lugar de Abiatar. Aleluya. Hubo una transferencia a causa de la fidelidad. Aleluya. Hubo una transferencia de función y posición a causa de la fidelidad
de este hombre llamado Sadoc. Aleluya. ¿Usted cree que ser fiel a Dios no vale la pena? Oh, gloria al Señor. ¿Usted cree que vivir en la fidelidad del reino no vale la pena? Aleluya. Pero aquí encontramos a Adonías, otro hijo de David. Aleluya. ¿Qué problemita tenía David? Que solo los hijos le daban más problemas. Aleluya. Por eso no se preocupe cuando sus hijos le den problemas, porque David vivió eso. Aleluya. Y muchas veces los más que te dan problemas son los de tu casa. Gloria a Dios. Pero encontramos a Adonías, otro hijo de David, el cual tenía aspiraciones de tomar el trono, al igual que su hermano Absalón. Mire lo que hace Dios. Dios, sin embargo, Dios se salta. Gracias. Aleluya. Porque Dios no tiene que elegir lo que a nosotros nos parece. Dios elige lo que a Él le parece. Oh, gloria al Señor. Dice, es como sucesor a David, eligió a Salomón y no a Adonías, el que quería usurpar el trono después de Absalón. Sadoc se vio en una prueba, porque él tuvo que elegir si se podía ir con Adonías, como lo estaba haciendo el sacerdote Abiatar, o permanecía una vez más, aleluya, permanecía fiel a lo que Dios había hablado y a lo que Dios había hecho. Oh, gloria al Señor. Abiatar, el otro sacerdote bajo David, abandonó para apoyar a Adonías, pero Sadoc una vez más permaneció leal y fiel a David. Alabado sea Cristo. Mire, yo no le estoy hablando de una fidelidad al hombre. Yo estoy hablando en esta iglesia de la fidelidad a Dios, a Rey de reyes y Señor de señores. Porque puede haber muchos que son fieles al pastor, pero no es ser fiel al pastor, es ser fiel a Dios. Oh, mamá, y abrazó. Oh, gloria al Señor. ¿De qué nos vale ser fiel al hombre si no le somos fiel a Dios? Es fidelidad a Dios lo que está denotando una transferencia de una unción de realeza y sacerdocio santo para este reino eterno, donde vamos a oficializar verdaderamente nuestra función. Porque en el reino milenial y eterno, donde Apocalipsis habla en 2 ocasiones de que van a haber reales sacerdotes, no habla ni de profeta, ni de apóstol, ni de maestro. Eso no va a existir en los cielos. Allí lo que va a existir son reales sacerdotes en el reino milenial del Señor. Oh, gloria al Señor. Y yo no sé si usted se está listando, pero esto es un buen momento para que usted pueda manifestar en vida juntamente con Cristo lo que usted hará por una eternidad con Él. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo me disfruto. La fidelidad y la lealtad en sumisión al propósito de Dios proporcionará mayor gracia y responsabilidad en su reino. Note que mientras más este hombre era fiel, más se le daba. Aleluya. Porque en el reino hay una paradoja, que no se le da el menos que tiene. Sí, yo sé que a muchos esto le molesta. Aleluya, por una mentalidad de pobreza. Pero en el reino de Dios hay una paradoja. Dios no opera como los hombres operan. Porque Dios no malgasta ni permite, aleluya, que se pierda lo que Él invierte en el reino. Dios le va a dar más responsabilidad a aquel que está más confiable, que está más maduro. Por eso el apóstol Pablo habla de que nada difiere el niño del esclavo, porque está en un estado donde no puede operar las riquezas y los tesoros que Dios tiene ya preparados para otorgarle. Pero si la iglesia crece, pero si la iglesia oficializa su sacerdocio, pero si la iglesia manifiesta el sacerdocio santo, Dios entregará las riquezas para que en medio de pandemia la voz de la iglesia pueda ser escuchada y podamos manifestar el reino que transforma el mundo. Alabado sea el Señor. El apóstol Pedro dijo, primera de Pedro 5, 6 y 7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. El problema es que muchos se quieren exaltar antes de tiempo.
El problema es que muchos no quieren ser probados para ser aprobados. Pero en este reino tú tienes que ser probado para ser aprobado. Para que se te pueda entregar más, tú tienes que estar bregando responsablemente con lo que ya se te entregó. Hay muchas bendiciones que estás pidiendo que ya las tienes y quieres más, sin manifestar lo que ya Dios te ha entregado a la mano. Aleluya. Pero cuando tú eres fiel a lo que se te entregó, Dios no tendrá problema de darte más, porque Él sabe dónde está tu corazón. Alabado sea el Señor. Estoy pentecostal. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debido a que Sadoc, estamos hablando de un sacerdocio real y fiel al propósito de Dios. Debido a que Sadoc permaneció conforme, sometiéndose a David fiel, Dios le exaltó, elevándolo al puesto de sumo sacerdote, la posición más conocida en el glorioso templo en Israel. La iglesia de Cristo porta la unción, vive convencida de la fe de Cristo y tiene que permanecer fiel y leal al propósito. Yo tengo que decirle, mi amados hermanos, con amor y cariño, es que hay un remanente fiel. La iglesia de Cristo es un remanente fiel que se podrá ver reducida en número, pero en exposición de gloria, aleluya, será mucho mayor que el sacerdocio primero. Oh, yo no sé cuántos lo creen conmigo, pero yo estoy hablando una palabra profética. Estoy declarando una palabra profética, porque el sacerdocio de esta gloria mayor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de esa gloria, será mucho mayor que el sacerdocio que operó en un antiguo pacto, porque ahora la gloria de Cristo se está manifestando en aquellos que verdaderamente la tienen. Oh, gloria al Señor. Y puede ser reducida en número, pero será mayor en exposición de gloria. Porque si algo sucede con el remanente, es que cada vez que el tiempo avanza se reduce. Alabado sea Cristo. ¿Usted no ha notado que hay como un avivamiento de Gedeón en la iglesia? Alabado. El avivamiento de Gedeón no es el que muchos desean ahora. El avivamiento de Gedeón es el que reducen. Oh, gloria al Señor. Porque no todos estaban dispuestos a ir a la guerra. No todos estaban dispuestos a pagar un precio. Pero la iglesia, el precio de la salvación lo pagó Cristo. Pero nosotros tenemos que pagar un precio que es de la fidelidad del Hijo. Aleluya. La fidelidad de Cristo en nuestros corazones. 22,000, Dios le dijo no. Todos esos quieren gloria a ellos. Se quedó con 10,000. Y con 10,000 Dios le dijo, son muchos. El avivamiento es reducir aquí. Aleluya. Te vamos a quitar. Y de 10,000, usted conoce la historia, la mayoría tenía miedo, porque se está separando los que operan en miedo y los que operan en fe. Aleluya. Gloria al Señor. Se quedaron con 300. Y con 300 y con unas herramientas que ningún ejército anteriormente había ganado una batalla, con 300 valientes que lamieron las aguas. Porque ¿sabe lo que significa lamer las aguas? Portar la cruz. Es no querer darte tu tiempo, darte tu propio beneficio, sino entendiendo que el tiempo apremia. Aleluya, gloria al Señor. Y que no hay tiempo para una comodidad y para un beneficio propio, sino para estar cumpliendo el propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Dáselo fuerte al Señor. Pero con 300 los madianitas fueron derribados y destruidos. Oh, porque hay un remanente que entiende la fidelidad a Dios, que no importa
aleluya, los que quieran su propia gloria, que no importa los que tengan miedo, hay unos valientes que lo que venga por delante no serán detenidos, sino que conquistarán y vencerán todo lo que venga por delante, porque la iglesia de Jehová está constituida de reales sacerdotes fieles al propósito de Dios. Ponte de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú todavía tienes una iglesia que está constituida de reales, fieles sacerdotes a ti, que ofrecen sacrificios espirituales a ti a través de Cristo, Señor. Padre, continúa preparándonos, continúa afirmándonos, continúa formándonos conforme a la imagen de Cristo. Y confirma, Dios mío, el propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Estamos a punto de terminar este año 2020. Pero tú has demostrado la condición del cuerpo tuyo, Cristo. Tú has demostrado, Señor, los 300 con los cuales, alabado sea tu nombre, vas a manifestar tu propósito. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos fortaleza divina por tu Espíritu. Te pedimos firmeza divina por tu Espíritu. Te pedimos que las convicciones, Señor, espirituales en los corazones de aquellos reales sacerdotes sean firmes, Señor. Sean firmes, porque no sabemos lo que depara el 2021. ¿Y cómo pediremos si no sabemos cómo pedir? Solo tú sabes lo que nos conviene. Intercedes con gemidos en el Espíritu, conforme al propósito y al designio de tu voluntad. Padre, glorifícate en esta congregación. Afirma a aquellos que los va a levantar como voces en este 2021, que no van a retroceder, que tendrán un sacerdocio fiel, que serán la descendencia espiritual de Sadoc, que en medio de la rebelión, en medio de la turbación y confusión, ellos permanecerán fieles al propósito. Samamaya Brazoa. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo contigo vamos a llegar a la meta. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.